cooperativo sobre los programas educativos en Derecho, elaborado en 2016 por el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de los Derechos Humanos. De las 59 universidades de México que se estudiaron, más del 50% no oferta la asignatura de Derechos Humanos, y en el 13% de las universidades públicas dicha asignatura tiene el carácter de optativa. Además, solo 5 universidades públicas cuentan con un plan de estudios que modificaron después de la reforma de 2011. De acuerdo a lo anterior, podemos observar que en las escuelas y facultades de Derecho no se ha implementado la educación en derechos humanos, porque su enseñanza es solo una parte de esta, mientras la enseñanza implica simplemente mostrar o exponer conocimientos principalmente de tipo conceptual o procedimental. La educación abarca una actividad más compleja que contempla el desarrollo de todas las capacidades de la persona, incluidos los valores y las actitudes. Persigue preparar al individuo para la vida en sociedad. En este sentido, la educación en derechos humanos supone su enseñanza, pero va más allá de esta, porque no basta con informar a los estudiantes sobre los derechos humanos y los aspectos relacionados con estos, sino que se requiere concientizarlos y sensibilizarlos de la importancia que representa el respeto a los demás, la tolerancia a quienes no comparten nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Esto no se logra memorizando textos, sino inculcando en los jóvenes los valores asociados a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia. Esta educación significa estimular en todos y en cada uno la voluntad de participar con sentido muy claro de responsabilidad en todos los aspectos de la vida política y social, pues como sostiene Rosa María Mújica, educar en derechos humanos supone trascender la palabra y pasar a la acción. Es el desafío de ser más humanos, y eso solo se logra si se promueven las actitudes y los comportamientos necesarios para que se respeten estos derechos, o sea, los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. Bajo estas consideraciones planteamos que la educación en derechos humanos debe ser un eje transversal en los planes de estudio de la licenciatura en Derecho de las distintas universidades que ofertan esta carrera, en virtud de que se trata de una temática socialmente relevante para lograr un adecuado desempeño de los operadores jurídicos, porque como ya mencionamos, no basta la transmisión de conceptos y legislación sobre derechos humanos, se requiere de una sensibilización de los alumnos y los maestros sobre la realidad nacional e internacional que les permita comprender como aquella falta de acceso a la justicia, que comprendan la equidad de género y la discriminación, entre otros. Las consecuencias de la globalización que ha generado directamente en el ámbito jurídico, yo las clasifico en dos rubros, uno en el normativo y otro en el epistemológico. En lo normativo, básicamente, la conclusión que yo llego es que la globalización ha creado un nuevo proceso de internacionalización, digámoslo así, de las normas, tanto del derecho nacional como del derecho internacional. Ya no nada más son las fuentes clásicas que propone el derecho internacional, con los mismos sujetos clásicos que son los estados-nación, y las mismas fuentes clásicas que podrían ser los tratados y convenios. Ahora la globalización lo que ha producido son nuevos actores y nuevas fuentes. Nuevos actores, bueno, estamos hablando de ONGs, de organismos financieros internacionales, de empresas multinacionales que ya tienen una participación en la creación del derecho. Por otra parte, en cuanto a los cambios que ha provocado a nivel epistemológico, algunos de estos procesos, básicamente lo que yo he observado es que lo que ha venido a cambiar en cuanto a la ciencia del derecho es la redefinición de ciertos conceptos que ya no es que no estén vigentes, pero sí es necesario un replanteamiento de los mismos. Por ejemplo, ¿cuál? Soberanía, Estado, nación, territorialidad, responsabilidad, entre otros.
Siendo por todo esto lo que considero pertinente y constituye el objetivo general de mi propuesta, que los estudiantes de Derecho a nivel licenciatura conozcan y reconozcan de los cambios que la globalización ha provocado en el ámbito jurídico tanto a nivel nacional, internacional y global. Sobre todo porque todos estos cambios han implicado dejar atrás y superar esquemas tradicionales pertenecientes a otra época y otro contexto, y que han sido sustituidos por la creación de nuevas teorías y nuevos métodos que buscan abordar el problema de la globalización de un sentido diferente, con un enfoque complejo y crítico. Es decir, la justificación de mi propuesta, la respuesta que considero pertinente es esta. Una, porque hay una necesidad real de los estudiantes de Derecho, que es el que conozcan su contexto, que conozcan su entorno, no nada más local, sino también nacional, internacional, global, que desarrollen habilidades y competencias adecuadas a este contexto. También porque la globalización es parte de este contexto que los estudiantes necesitan conocer. Y en cuanto al por qué a nivel licenciatura, bueno, la respuesta que yo encuentro, que propongo, es porque se debe a razones más que nada cuantitativas que cualitativas. Si se incorpora esta materia a nivel asignatura, como asignatura dentro del plan curricular de la carrera de Derecho, considero que se va a incidir positivamente en los estudiantes para que tengan una comprensión más profunda y completa de su contexto, que desarrollen competencias y habilidades como, por ejemplo, pensamiento complejo. Los preparará para ser el tipo de profesionistas que requiere nuestro país, que es esto porque no solo se atenderá a las competencias, a que las competencias que desarrollen satisfagan necesidades del mercado, sino que buscará desarrollar un sentido humanista en el enfoque de los abogados. He querido hacer de la educación jurídica una teoría con autonomía, si se quiere, epistémica, en relación a la teoría del derecho. Y la educación jurídica entendida como un campo de reflexión de la enseñanza del derecho. Campo de reflexión que se integra a partir de la comprensión de los elementos curriculares. El currículo lo entiendo como el conjunto de elementos que participan de un campo educativo en la perspectiva de Magalhães. ¿Qué quiere decir esto? Que la reflexión educativa no solo se sitúa en la transmisión de un conocimiento dado. Es decir, en la educación jurídica, en lo jurídico, lo educativo no solamente se comprende desde la enseñanza del derecho. Lo educativo se constituye a partir de la comprensión de un campo. Y cuando afirmo el campo, de pronto desde una perspectiva sociológica, en la perspectiva de Pierre Bourdieu, me estoy refiriendo a cómo comprendemos los elementos que interactúan en él. Es decir, el sistema educativo, los sujetos, los agentes, los discursos, lo pedagógico y lo didáctico. En el currículo, la investigación está orientada a la creación de nuevo conocimiento, desde un quehacer académico. La formación para la investigación está orientada a formar un espíritu investigativo en quien se enuncia y quien hace parte del campo y asume el rol como estudiante. ¿Cuál es el sentido del campo de la educación jurídica? El sentido es construir el objeto de estudio de la educación jurídica. Es comprender cada uno de los elementos que integran el campo. Es comprender que la educación jurídica tiene también un telón de fondo que es lo ideológico del derecho. Y creo que aquí ya
hacemos o apelamos a la interdisciplinariedad. La Escuela Crítica del Derecho, si algo le dejó o le legó a la teoría del derecho, es precisamente ese carácter ideológico y funcional del derecho respecto a la sociedad. Entonces, la preocupación del campo de la educación jurídica no es que se enseña. Ese es un elemento pedagógico. La preocupación de la educación jurídica es cómo desde lo educativo se transforma o se construye una cultura jurídica que participa en la construcción de una sociedad política. Es decir, cómo desde los escenarios educativos, en el campo de lo jurídico, se participa en la construcción y estabilidad de una democracia.